Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de cuarto de primaria? Nos encontramos nuevamente en esta semana para seguir trabajando con nuestros temas. Ojo, el día de hoy nos toca trabajar historia del Perú y te vuelvo a hacer recordar que ya hemos iniciado el segundo bimestre, por si acaso. Al igual que en geografía, también por favor en historia del Perú le vas a hacer una carátula bien bonita indicando que ya comenzamos el segundo bimestre. ¿Ya chicos? Este viene a ser el primer tema del segundo bimestre en historia del Perú y nosotros seguimos trabajando a los primeros pobladores peruanos. Claro, vamos a trabajar la segunda parte de los primeros pobladores peruanos que estuvieron chicos en nuestro antiguo territorio. ¿Ya? Recuerden ustedes que la última vez nosotros habíamos hablado de los primeros pobladores, entre ellos pues el hombre de Pacaicasa, Toquepala, Lauricocha, habíamos hablado por ahí pues del hombre de Chivateros y de otros más, ¿verdad? Ahora nos toca hablar ya del segundo periodo, porque recuerda que cuando hablamos de los primeros pobladores, su historia se divide más o menos en dos periodos, periodo lítico y periodo arcaico. Y si no recuerdas, puedes repasar tu cuaderno, por favor, del tema último que hicimos para que puedas comprender un poco más de lo que te hablo. ¿Ya, chicos? Entonces, como nosotros habíamos estudiado ya el periodo lítico, ahora nos toca trabajar el periodo arcaico. Así es, muchachos, más o menos un periodo de historia que va más o menos de los 8000 años antes de Cristo hasta aproximadamente los 3000 antes de Cristo. ¿Ya, chicos? Profesor, ¿y por qué hasta ahí nomás? Hasta los 3000. Sí, pues porque a partir de ahí, chicos, comienzan a desarrollarse en nuestro antiguo territorio peruano las primeras culturas. Es por eso que a partir de esa fecha ya comienza otro periodo. Entonces nosotros vamos a estudiar en este periodo de tiempo, más o menos desde los 8000 años antes de Cristo hasta los 3000 años antes de Cristo. Es decir, tenemos que ser conscientes que miles de años antes que nazca Cristo, ya habían ya chicos poblaciones en nuestro antiguo territorio. ¿Me dejo entender? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo es que el hombre peruano aprendió sobre horticultura, sobre pastoreo, sobre agricultura, sobre ganadería, cómo es que el hombre comenzó a volverse sedentario, construyendo las primeras ciudades, construyendo sus casas. Eso el día de hoy vamos a ver, además de cómo comenzó a criar los primeros animalitos aquí en el Perú. Ya chicos, eso vamos a estudiar el día de hoy, así que atentos por favor a realizar las actividades que se les pide y también por favor copien la clase a su cuaderno. Ya chicos, muy bien, comenzamos. Muy bien, chicos. Entonces, en tu cuaderno va a ir justamente como título los primeros pobladores peruanos, punto seguido, periodo arcaico, ¿ya? Porque recuerda tú que la historia de los primeros pobladores se divide en dos periodos, periodo lítico y el periodo arcaico. Nos toca trabajar ahora el segundo periodo, ¿verdad? El periodo arcaico. Y mira, ¿en qué consistió? Bueno, como te comenté, se refiere al segundo periodo de la historia de los primeros pobladores peruanos. ¿En qué época vivieron? Más o menos entre los 8000 y 3000 años antes que nazca Cristo, en diversos lugares, chicos, de nuestro antiguo Perú, aprendiendo nuevas actividades. Te comento que incluso ahora el hombre, al estar aquí en nuestro territorio, ha ido adaptándose poco a poco, ha ido aprendiendo cómo vivir en nuestro antiguo territorio, sabe ya cómo es que puede sobrevivir y sobre todo, chicos, va a incrementar los conocimientos. Claro, si de repente en el periodo lítico el hombre no sabía cómo producir sus alimentos, cómo cultivar, cómo cosechar, ahora en este periodo sí va a poder hacer porque el hombre ya va acumulando más conocimiento. ¿Me dejo entender, chicos? Por eso es que el hombre, al adaptarse a nuestro medio, al adaptarse a nuestro antiguo territorio, el hombre sí o sí va a ir aprendiendo por la misma necesidad de mejorar sus condiciones de vida. ¿Ya, muchachos? Entonces, en este periodo arcaico, chicos, lo vamos a estudiar en dos pequeñas etapas, ¿sí? El periodo arcaico lo vamos a estudiar en dos pequeñas etapas. Arcaico inferior,
arcaico superior, nada más. Solamente mediante esas dos pequeñas etapas. Arcaico inferior, que más o menos duró de los 8.000 hasta los 5.000 años antes que nazca Cristo, y el arcaico superior desde los 5.000 hasta los 3.000 años también antes que nazca Cristo. ¿Ya, muchachos? Entonces, algo facilito, algo sencillito vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Ahí vemos una imagen, mira, más o menos para ilustrarte lo que te estuve comentando, cómo es que el hombre, mira, comienza a construir sus primeras casitas, comienza a construir sus primeras aldeas, cómo es que el hombre, mira, por aquí también el hombre comienza a criar sus primeros animalitos, mira, te voy a mostrar por acá cómo es que el hombre comienza a realizar, ¿no? Mira, corralitos para los animalitos, cómo es que el hombre comienza a construir ahí sus casitas, cómo es que el hombre comienza a cultivar alimentos, mira su pequeña huerta, ¿no? Justamente ahí practica la horticultura, ¿no? En sus inicios, claro. En este periodo inferior, sobre todo en el arcaico inferior, comienza a construir sus pequeñas huertas para poder practicar la horticultura, ¿no? Donde se practica justamente en pequeñas huertas. De repente algunos tienen, por ejemplo, sus pequeños jardines en su casa, ya pues eso es como una huerta, por ejemplo. ¿Ya, chicos? Claro, aparte de que el hombre sigue pues cazando, el hombre sigue por ahí recolectando, sigue pescando. Si el hombre sabe producir sus propios alimentos y sabe construir sus casitas, pregunta, ¿será necesario que se siga trasladando de un lugar a otro buscando alimento? ¿Qué opinas tú? ¿Mm? Claro, ¿ya para qué? Pues, ¿para qué se va a trasladar, chicos? ¿Para qué se va a trasladar? Si tranquilamente sabe producir sus propios alimentos, puede construir su casa, entonces lo más lógico es que se quede en un solo lugar, ya no se va a trasladar. Es decir, deja de ser nómade para convertirse en sedentario. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahí está. Entonces, chicos, comenzamos con el arcaico inferior, donde aquí el poblador peruano, pues, comienza a practicar la horticultura. Es justo lo que te acabo de comentar, el cultivo de plantas en huertas. Justo, por ejemplo, con lo que está haciendo acá, mira, te comento. Justo lo que aquí está haciendo esta persona. Mira, por acá. ¿Ya? Lo que está haciendo esta persona justamente son pequeñas huertas donde va a cultivar semillas y posiblemente va a cosechar sus alimentos. A eso se le llama, chicos, horticultura. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, en el arcaico inferior se comienza a practicar esta horticultura. Sí, pues. Además también que los pobladores peruanos en esta etapa del arcaico inferior comienzan a criar animales. O sea, comienzan a practicar el pastoreo. Sí, pues cuando comienzan a criar algunos animales, pocos animales, a modo de mascotas incluso. ¿Ya, chicos? Profesor, y para empezar, ¿qué evidencias se encontraron para decir que realmente el hombre estuvo ahí? Sí, pues así como en el periodo lítico, chicos, los arqueólogos encuentran evidencias, encuentran restos para dar afirmaciones. Igualito aquí, también hay pruebas, hay descubrimientos que hacen los arqueólogos para decir que en esa época estaban los primeros pobladores. Por ejemplo, te comento que a esta etapa del arcaico inferior, justamente encontraron, chicos, en Cajamarca, ya en el poblado de Nanchoc, así se llamó, el poblado de Nanchoc, encontraron ciertos restos de qué, de maní, por ejemplo, de calabaza, que había sido recolectado, y cuando los arqueólogos científicos aplicaron las pruebas de antigüedad, dio más o menos una antigüedad, chicos, de 7.000 años a 6.000 años. O sea que habían encontrado pequeños huertos donde estaban estos tipos de alimentos. O sea que los arqueólogos ya podían afirmar que en esa época el hombre ya sabía cultivar en pequeños huertos, es decir, el hombre ya practicaba la horticultura. Por eso que al hombre de Nanchoc, o bueno, en Nanchoc como se encontraron estas evidencias, digamos que se ha solido llamar a este hecho al el hombre de Nanchoc. Profesor, ¿cómo es eso? Sí, pues, así como en el periodo lítico, si de repente encuentran restos o pruebas de que estuvo el hombre en ese lugar,
Entonces, a las evidencias se les llama el hombre de Nanchoc. Igualito cuando estudiamos al hombre de Pacaicasa, al hombre de Totepala, al hombre de Chivateros, igualito aquí. ¿Ya, chicos? Entonces, a las pruebas que se encontraron en el lugar se le llama el hombre de Nanchoc. Entonces, a este hombre de Nanchoc, que justamente es una prueba de que en Nanchoc estuvieron los primeros pobladores peruanos, a esta evidencia se le considera como el primer horticultor del Perú. Y acuérdate bastante de esto porque yo te voy a preguntar. Y de hecho en el siguiente examen va a venir sobre esto, ¿ya? El primer horticultor peruano, ¿quién es? El hombre de Nanchoc. ¿Dónde se encontró? En Cajamarca. ¿Ya, muchachos? Luego tenemos al segundo horticultor del Perú. Ojo, ya no está en Cajamarca, sino que esto se encontró ahora ¿dónde? En Ancash. Sí, pues justamente en una cueva a la que los pobladores lo bautizaron como la Cueva de Guitarrero. Es por eso que ahí encontraron pruebas, encontraron ciertos restos, y a esa evidencia se le llama el hombre de Guitarrero, y ahí pudieron encontrar, chicos, por ejemplo, ¿qué cosa? Ají. ¿Qué más encontraron? Payares. ¿Qué más? Calabaza. ¿Te das cuenta? Entonces, los arqueólogos encontraron esto y también se dieron cuenta que estos restos pertenecían a esta época. ¿Me dejo entender? Entonces, el segundo horticultor del Perú sería el hombre de Guitarrero. ¿Estamos bien? Ahí tenemos algunas imágenes. Ahí está la imagen de la cueva de Guitarrero. Justo cuando yo alguna vez me fui de viaje o de paseo para Ancash, justo cuando yo terminaba la secundaria, fui a esa zona y el señor guía nos explicó, ¿verdad? Sobre la cueva de Guitarrero, que ahí se había encontrado ciertos restos que eran la prueba de que antes ahí ya habían los primeros pobladores peruanos. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Luego tenemos otra prueba encontrada en Junín, a la que se ha bautizado como el hombre de Telarmachay, y esto indica, chicos, que en esa zona de Junín, en Telarmachay, se encontró los restos de crianza de los primeros animales. Es decir, por ejemplo, se encontró evidencias del primer criador de llamas y alpacas. Claro, el hombre ya comenzaba a criar estos animalitos con la idea pues de aprovechar su carne, aprovechar la lana, hasta incluso aprovechar el cuero. Pero solamente lo criaba, chicos, en pequeñas cantidades, nada más. Podía criar 3, 4 llamitas, 5 llamitas. No podía criar un montón. Claro, recuerda que el hombre recién está aprendiendo. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí está el primer domesticador, o si no, también podemos decir que aquí comienza a practicarse, ¿qué cosa? El pastoreo. ¿Ya, chicos? Que es la crianza justamente de algunos animales. ¿Ya, chicos? El pastoreo. Y en este caso, en Junín, tenemos al primer criador de llamas y alpacas. O sea, podemos decir que aquí encontramos al primer pastor. ¿Ya, chicos? Al primer pastor. Muy bien. Pero también encontramos en Ayacucho, ya en el actual Ayacucho, evidencias de que el primer poblador peruano en esta etapa ya comenzaba a criar, ¿qué cosa? Los primeros cuyes. Claro, ¿no ves que el hombre está comenzando a practicar a criar animales? Entonces los cuyes también se convirtieron en un animalito de crianza, chicos, muy importante que se encontró en la zona de Ayacucho. A esto se le ha bautizado como el hombre de Piquimachay. ¿Ya, chicos? Que a la vez también se le reconoce como el primer cunicultor del Perú. Profesor, ¿qué es cunicultor? Cunicultor quiere decir criador de cuyes, por si acaso. ¿Ya, chicos? Ahí está. Los primeros pobladores que comenzaron a criar animalitos. Muy bien. Y bueno, para ir finalizando ya con la clase, tenemos la etapa superior del arcaico, el arcaico superior, ahí tenemos su tiempo de duración. Y es que, chicos, a diferencia de la etapa anterior, del arcaico inferior, en esta época, chicos, los primeros pobladores ya no se conforman con una huerta, es decir, ya no se conforman con la horticultura, ahora quieren cultivar en grandes extensiones de territorio y utilizando incluso técnicas, ¿ya, chicos? A eso se le llama, por ejemplo, la agricultura, que es diferente de la horticultura. La horticultura lo hacían en pequeños espacios, ¿verdad? En cambio, la agricultura ya es en enormes territorios e incluso aplicando técnicas.
¿Me dejo entender? ¿Por qué, profesor? Porque ya hay más conocimiento. Así es. Aparte, los peruanos también en esta época aprenden sobre ganadería. Profesor, ¿cómo es esto? Claro, pues de que ya no van a criar solamente 3 o 4 animalitos, sino ahora utilizando técnicas también van a criar cientos de animales, incluso así como en la imagen que estás observando hay cientos de animales. Claro, porque van a aprovechar mucho más todavía la lana, el cuero, la carne, la grasa, etcétera. ¿Me dejo entender? Claro, pues chicos, entonces, ¿en qué se diferencia con el arcaico inferior? De que aquí se practica agricultura y ganadería, hay más conocimientos. En cambio, en el arcaico inferior solamente se practicaba, ¿qué cosa? La horticultura. ¿Qué más? El pastoreo, que era la crianza de animales. ¿Me dejo entender? Ahora, como el hombre con la agricultura y ganadería comienza a experimentar grandes cantidades de recursos, de alimentos, por ejemplo, ahora el hombre va a tener abundancia debido a ese conocimiento que puso en práctica. Ahora, chicos, el hombre, como sabe producir sus propios alimentos, ya no necesita irse a otro lugar. Es por eso que el hombre en este periodo comienza ¿qué? A construir sus primeras casas, las primeras aldeas, las primeras ciudades, los primeros templos. ¿Te das cuenta todo ese salto que está dando los primeros pobladores peruanos? Es un salto bastante gigantesco, ¿verdad? Claro, y eso va a cambiar el rumbo de la historia, porque gracias a esto, más adelante comienzan a surgir las primeras culturas o sociedades en el Perú antiguo. Por ejemplo, la cultura chavín. Claro, y eso nosotros más adelante vamos a trabajarlo, ¿ya chicos? Ahí está. Bueno, del periodo arcaico superior o de la etapa arcaico superior, ¿qué evidencias encontraron? ¿Qué cosas lograron encontrar los arqueólogos? Por ejemplo, en Lima, en la zona de Supe, ahí se encontró, chicos, justamente una muestra de la ciudadela o de la ciudad más antigua del Perú y de América también. Imagínate, claro, una ciudad que representa la más antigua del Perú y de América. Claro, ahí está la ciudad de Caral, pertenece a esta época y hace dar cuenta que el hombre ya construía las primeras ciudades, claro, hasta incluso con templos. En el caso de los templos tenemos una gran prueba en cuanto a Cotox, que se encuentra en Huánuco, donde se construyó el templo de las manos cruzadas. Te comento que incluso en la actualidad los científicos están investigando qué quiere decir, porque por ejemplo en ese templo, que es como una casita que se encuentra en Huánuco, pero al interior de esa casita se ha encontrado a modo de escultura representado 2 manitos, y los científicos no saben qué significa esto, están tratando de averiguar qué significa. Pero algo importante sí es que en esta época el hombre ya construía, me dejo entender, todo ese conocimiento que tenía, ya construía. ¿Ya, chicos? Y por último, en La Libertad, en la zona de Huaca Prieta, ahí se encontraron, chicos, las primeras producciones textiles. ¿Cómo es esto, profesor? Claro, los primeros mantos, los primeros tejidos, aquí también se encontraron. ¿Me dejo entender? Eso es porque el hombre en esta época ya tenía grandes conocimientos y el hombre aprovechó esos conocimientos para volverse sedentario. Claro, porque también ya practicaba, recuerda, la agricultura y la ganadería. Tiene bastantes recursos, bastantes alimentos, ya no necesita ser nómade trasladándose de un lugar a otro, ¿verdad? Suficiente con esos conocimientos para que ahí pueda construir su casita, las ciudades, etcétera. ¿Ya, chicos? Muy bien. Espero que les haya gustado, chicos, la clase, ¿ya? Ha estado bien sencillita y la intención ha sido de que ustedes sepan cómo es que ha sido la historia de los primeros pobladores peruanos. Esa ha sido la idea. ¿Ya, muchachos? Aquí les dejo, chicos, del cuarto de primaria, la tarea que tienen que realizar. Pónganle pausa al video para que puedan copiar la tarea y me lo puedan enviar por WhatsApp. Ya, muchachos, espero que se cuiden bastante. Nos vemos la próxima semana. Voy a tratar de arreglar un poco mi cámara un poco se ha malogrado. Y ya nos estaremos viendo, chicos. Estudien, por favor, abríguense que ya estamos enfrentando el cambio de clima. Saludos, chao, cuídense.